Bienvenido, doctor. Le paso la palabra a la doctora para que lo presente. Sí, bueno, el doctor Moisés del Águila Soto estudió en la Universidad Autónoma de Baja California, en la carrera de medicina, hizo su internado en el Hospital del Iste en Tijuana y su pasantía en la Unidad Médica Familiar del Seguro en Álamo, Sonora. Su especialidad de ortopedia y traumatología en el Hospital General de Ciudad Juárez. Es miembro activo del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología y actualmente ejerce en forma particular. Sí. Bienvenido. Bienvenido. ¿El tema? El tema es osteoporosis. Adelante. Ahora, antes de empezar, muy importante decir, esta es una enfermedad que, pues, en algún momento, si no nos enfrentamos a ella con un paciente, lo vamos a hacer, pues, en carne propia. Les voy a hablar sobre este tema desde un punto de vista de mi especialidad. ¿Por qué? Porque esta enfermedad realmente tiene varios ejes, varios enfoques en los que se puede iniciar un tratamiento. Entonces, pues, del lado de la ortopedia les voy a hablar de nosotros desde el punto de vista también mecánico. Nosotros como ortopedistas nos toca pagar, digamos, o arreglar más bien las consecuencias de un tratamiento o de esta enfermedad no diagnosticada y no tratada. Entonces, empezando por lo más básico, ¿qué es? Si nos vamos a una definición sencilla y clásica, pues la osteoporosis es una disminución de la densidad de la masa ósea, pero no nada más de la densidad, sino la microarquitectura dentro de ella. Si nosotros recordamos el hueso realmente, si nos vamos a la parte microscópica, la masa ósea nos ayuda a tener una estructura mucho más fuerte que resiste todo tipo de cargas axiales y rotacionales. Sin embargo, cuando se pierde la masa, las trabéculas, sobre todo las trabéculas horizontales que nos dan mucha estabilidad en rotaciones y en carga axial, se pierden. Y de nuevo, ¿qué es lo que sucede ahí? Hay fragilidad y fracturas por fragilidad. Entonces, lo más común, pues, de los tipos de osteoporosis, pues tenemos la posmenopáusica, que es probablemente la que vamos a ver más en los consultorios. Tenemos también el tipo senil, sobre todo en pacientes de 80 años o mayor, y tenemos otros tipos que van a estar relacionados con el uso de ciertos medicamentos y ciertas enfermedades que vamos a hablar más adelante. Esto es sacado de la Secretaría de Gobierno, donde mencionan una estadística, pues, alarmante aquí nosotros cerca de casa. Prácticamente 1 de cada 3 mujeres y 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años sufren osteoporosis. Y de nuevo ya no me quise asustar más y ver cuántas de estas personas que tienen estas enfermedades realmente están diagnosticadas y, peor aún, cuántas están realmente en tratamiento activo. Una fractura de fragilidad, de nuevo, todos tenemos caídas, todos tenemos accidentes. Es raro que alguien menor de 50 años, al tener una caída, fuera de sacudirse la ropa y sentir un poquito de vergüenza por el orgullo dañado, y más si hay gente presente. En una fractura de fragilidad generalmente sucede en el ámbito de casa, particularmente en los baños. Por eso los pacientes de tercera edad o que tengan alguna dificultad para caminar, alguna alteración motora, hay que que avisarles tanto a familiares como a ellos que deben hacer adecuaciones en casa para evitar en lo posible el riesgo de una caída. Si nosotros nos ponemos a pensar en el contexto de pacientes de 50 años y su riesgo para fracturas por fragilidad, tenemos los factores modificables y los no modificables. Los modificables, pues ya sabemos, una persona que toma en exceso, que aparte ha estado fumando durante toda su vida, pues son, digamos, pan de cada día. Aquí quiero hacer énfasis en dos particulares factores de riesgo modificables. Uno es el índice de masa corporal menor a 20. Entonces, generalmente el índice de masa corporal queremos estar cerca de 25, que es, digamos, lo ideal, el peso entre la estatura y el peso. Sin embargo, esta es de las pocas enfermedades donde a los pacientes les decimos necesitamos que suban de peso. En prácticamente nuestra especialidad y en muchas situaciones, hasta en el primer semestre de
de medicina nos dicen que baje de peso el paciente porque está relacionado con muchas enfermedades, aquí es al revés. Aquí la baja masa corporal o que la paciente esté en muy bajo peso ayuda a que haya una situación de osteoporosis. ¿Por qué? Bueno, al igual que el músculo, el hueso es una estructura viva, requiere cargas axiales, mecánicas, para poder estimularse y seguir funcionando. Las personas que tienen por ejemplo, que tienen una situación donde están en silla de ruedas, no solamente tienen una atrofia muscular, también sus huesos van a tener una pérdida de densidad ósea simplemente por la falta de carga. Aquí el detalle es, obviamente el sedentarismo pues, es de lo mismo que estamos hablando y explica perfectamente por qué a veces actividades de baja carga o estiramiento, por ejemplo, algunos ejercicios como el tipo Tai Chi, aunque son muy buenos o tienen otro tipo de beneficios, en el caso de osteoporosis realmente no hay una diferencia o no disminuyen el riesgo de una fractura, aunque una persona diga, es que yo salgo a caminar todos los días. Desgraciadamente, eso no cambia el porcentaje de fracturas de cadera o porcentaje de fracturas de cuerpos vertebrales. Ahora, los factores de riesgo no modificables, pues de nuevo la edad, ya sabemos que tarde o temprano, si tenemos la bendición de vivir los suficientes años, esto es un problema latente. En cuestión de genética, pues de nuevo, ¿quién es el paciente normalmente que llega, ahora sí que de librito, que llega con un problema de osteoporosis? Una señora mayor, muy delgadita, generalmente ya viene hipersifótica, generalmente de tez blanca, pelito ya color plateado, entonces características caucásicas. Ahora una cuestión muy importante, no es necesario tener 60, 65 años o mayor para tener una fractura por fragilidad. Y de nuevo, el hecho de a los 50 años incluso tener una fractura previa, aunque sea leve y generalmente se encuentran principalmente en cuerpos vertebrales, donde al momento van por dolor, se les toma una simple radiografía AP y lateral, sobre todo en columna lumbar o torácica, y tenemos una fractura por aplastamiento en diferente grado de cuerpo vertebral. A partir de ahí se debe iniciar desde ayer el tratamiento y por lo menos, por lo clásico, una densitometría ósea. Y de nuevo, no hay que esperar los resultados, ya cuando se detecta alguna fractura a partir de los 50 años, una fractura que no tenga algún mecanismo de alta energía, diferente al, no, pues que estaba cruzando la calle y la atropellaron o pasó algo así. Si no pasó nada así dramático, si fue nada más porque se cayó, iba bajando una escalera, estaba mojada y cayó de sentón, hubo algún problema y terminó en una fractura, independientemente del grado, pues hay que iniciar inmediatamente tratamiento. Ahora, en una situación donde por alguna razón a alguien se le aplique una oforectomía bilateral de manera prematura, generalmente lo más común es por alguna lesión neoplásica sospechosa, pues ni modo, esa persona aunque tenga 30 años, hay que estar vigilando su densidad ósea periódicamente para evitar que vaya a tener problemas, o sea, no hay que esperar a que pasen las fracturas. De nuevo, los ortopedistas nos toca ver lo que pasa cuando esto no se hace, ¿sí? En muchas ocasiones, en la cuestión mecánica. Ahora, hay enfermedades asociadas. Hay un caso interesante con pacientes diabéticos, que obviamente tenemos muchos en México. Si dos pacientes, digamos, de 65 años, mismo género, mismas características fenotípicas y genotípicas, se toman una densitometría ósea y sale más o menos igual, digamos, menos 1.5, o sea que no tengan un problema muy grande. De todas maneras, el paciente o la paciente que tiene diabetes va a estar estadísticamente más propensa a generar una fractura. Ahora, no se ha encontrado directamente si hay una alteración directa en la arquitectura o alguna alteración bioquímica específica que produce eso, pero estadísticamente sí se ha visto que nada más el ser diabético, aunque tengan una densidad, digamos, normal, o con osteopenia, que es donde pasan la mayoría de las fracturas, no se tienen que esperar hasta osteoporosis, pueden tenerla. Igual en enfermedades como artritis reumatoide, tanto por la enfermedad misma como los tratamientos, que muchas veces son glucocorticoides, a largo plazo, para tratar este tipo de problemas y pues van a generar una reabsorción así un poquito elevada. Entonces, la enfermedad inflamatoria intestinal, de nuevo, aquí hay que combinar varias situaciones. Alguien que tenga enfermedad de Crohn, que tenga CUSI, que tenga síndrome de malabsorción, de nuevo, si nos vamos al metabolismo de calcio, empezando por la digestión y por la absorción intestinal, ya cuando hay un problema en la pura absorción del calcio al comer, vamos a tener problemas. Muy importante, muchas veces cuando no tenemos un diagnóstico de osteoporosis, lo primero que decimos, bueno, pues le vamos a dar su calcio y su vitamina D. Ya vienen muchos
medicamentos que ya vienen la combinación y no hay ningún problema. Mucho cuidado con eso. El puro dar calcio y vitamina D no modifica la estadística en las fracturas. El puro tratamiento en alguien que tiene osteopenia o que tiene riesgo o que tiene factores de riesgo para fractura, el solamente querer protegerlos con calcio y vitamina D no es lo mejor. Entonces, por eso siempre tienen que hacer unos cambios necesarios para evitar este tipo de situaciones. Porque la epilepsia también suele ser una situación importante. Una paciente que tiene epilepsia, tanto los medicamentos que se usan para este problema, o muchos de los efectos secundarios de medicamentos para tratar epilepsia generan mareo, generan vértigo. Entonces, de nuevo, uno de los diagnósticos más comunes en geriatría es el riesgo de caída, ¿sí? Entonces, aparte de polifarmacia, que eso va de nuevo con enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, un paciente muy difícil es un paciente que ya está tomando demasiados medicamentos, es diabético, a lo mejor tiene alguna situación autoinmune, artritis reumatoide es la más común, pero también pueden existir otras. Otros factores de riesgo, de nuevo, insuficiencia hepática, enfermedad neurológica por la cuestión del riesgo de caídas, asma y VIH. Ahora, medicamentos, pues también, ya habíamos hablado de los glucocorticoides, los diuréticos de ASA, sobre todo se me fue el nombre, pero ahorita me acuerdo. Furosemida, pero que es uno de los más comunes, muchas gracias, uno de los más comunes medicamentos que se utilizan para tratar la presión y pues pueden generar este tipo de problemas. En el metabolismo del calcio, como les había mencionado inicialmente, en el intestino delgado empieza la absorción. Generalmente hay más receptores a nivel del duodeno. Sin embargo, para poder absorber calcio, y este transporte saturable es mediado por receptores de vitamina D, sobre todo la 1,25 hidroxi calcio D, que es la forma activa. Sin embargo, en condiciones normales, el yeyuno, como es la porción más larga del intestino, es donde se va a absorber todavía más calcio. Ahora, generalmente, dentro de la ingesta normal y bajo condiciones normales, consumimos alrededor, o deberíamos de consumir alrededor de 1 gramo o 1000 miligramos de calcio al día. Incluso, digamos, hipotéticamente, alcanzando esta cifra diaria, de todas maneras, solo una tercera parte se va a reabsorber. Y de esa tercera parte que se reabsorbe, otra parte se va a perder de manera normal. De nuevo, en el metabolismo de calcio, lo que busca el cuerpo es mantener un nivel de calcio sérico normal. ¿Por qué? Porque el calcio nos va a servir para la membrana, va a servir para la placa neuromuscular, va a servir como factor, va a tener un papel importante en la coagulación. O sea, el calcio realmente requiere ciertos niveles para no dar diferentes problemas. Como podemos ver en esta imagen, justo en el centro está PTH, que es la hormona paratiroidea. La hormona paratiroidea, curiosamente, tiene dos efectos, afecta tanto los osteoblastos como los osteoclastos. Sin embargo, bajo condiciones normales, suele ser mayor la actividad osteoblástica. El detalle es, por ejemplo, en enfermedades como el hiperparatiroidismo, es al revés. Esos niveles elevados de hormona paratiroidea tienen un efecto contrario, donde se vuelve peor o se vuelve más abundante la actividad osteoclástica, y por eso empiezan a tener estas situaciones, ¿no? Que de ahí, de nuevo, existen tratamientos para este tipo de problema. Vámonos empezando. Diagnóstico muy sencillo, ya sabemos, tomamos una densitometría ósea de acuerdo a la International Society of Clinical Densitometry. A final de cuentas es una desviación menor a 2.5 de la desviación estándar, es considerado ya osteoporosis. Sin embargo, de nuevo, las fracturas no pasan solamente en osteoporosis, la mayoría pasan incluso en osteopenia. Por eso, de nuevo, 50 años, factores de riesgo, baja masa muscular, fuma, diabetes, medicamentos, o tienen alguna dificultad para la marcha, llámese que requieran un bastón o algún problema, o una fractura previa. De nuevo, una fractura previa es un importante marcador o un importante factor de riesgo que va a prevenir, o más bien va a predecir, que hay una segunda fractura. Donde hay una primera, va a haber una segunda si no se hace absolutamente ningún cambio. Entonces, pues, ¿por dónde vamos a empezar? Ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos un paciente que sospechamos que vaya a tener algún problema.
Entonces, pues generalmente empezamos por lo más sencillo, por la que ya tiene años funcionando, ¿no? Antes de irnos al tratamiento farmacológico, nos vamos a ir primero al tratamiento no farmacológico. Como les había dicho, el hueso a final de cuentas es una estructura que requiere carga axial. Los ejercicios de estiramiento sí sirven para una cuestión de elasticidad articular, de movimiento, perfecto, no hay ningún problema ahí. Pero el hueso desgraciadamente no ocupa eso. En una situación donde tenemos a alguien que, obviamente, pues no vamos a poner a cualquiera de estas personas a hacer sentadillas en un gimnasio con una barra de metal y aparte discos de 45 libras de cada lado, ¿no? Definitivamente no es, pero de nuevo, sí tiene que haber algún tipo de carga controlado bajo un ambiente que sea propicio para que puedan ayudar a estimular. Esto obviamente hablando de pacientes que, de nuevo, están relativamente bien, pueden caminar sin ayuda de algún problema, no están bajo algún medicamento que dificulta su marcha ni su sistema de equilibrio. Entonces, como les había dicho, hay que combinar diferentes y hay que ser un poquito creativos en el tipo de ejercicios que van a hacer. Si pueden trotar, obviamente se debe individualizar cada paciente para detectar o evitar cualquier situación. Ahora, aquí había puesto la carga axial en una sola pierna. Esto es particularmente bueno para la cadera. Normalmente, y esto lo pueden hacer con alguien que tenga o que ande en un andador, dicen, bueno, pues ¿cómo le voy a dar carga axial en cadera a alguien que obviamente pues, no puede ni siquiera pararse sin ayuda de un andador? El mantenerse de pie en una sola pierna ayuda a multiplicar considerablemente las cargas en esa cadera y va a ayudar a que ese cuello esté recibiendo una carga tolerable con el mismo peso de la paciente y de nuevo agarrándose de las dos manos para tener un buen estímulo. De nuevo, esto estamos hablando de pacientes que me caminan de a 3 centímetros por 3 centímetros. De nuevo, hasta en ellos hay que buscarles algo que puedan hacer. ¿La carga, perdón, va en la pierna libre? En las dos, porque cualquiera de las... No, por eso, pero a lo que me refiero es, en lugar de estar parada apoyada en las dos piernas, primero con una y luego con la otra. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que las dos caderas estén mecánicamente trabajando. Y esa es una manera, digamos, menos invasiva, más en un ambiente más controlado para evitar, sobre todo si tienen alguna situación de pérdida de balance, pues no vayan a tener algún accidente. Bajo condiciones normales, la recomendación de consumo de calcio es de 700 miligramos por día y de vitamina D de 10 microgramos al día o 400 unidades internacionales. En una situación de osteoporosis, esto obviamente cambia. Generalmente el calcio, de acuerdo a recomendaciones, en un ambiente de osteoporosis es de hasta 1 gramo por día. Las vitaminas B, C y E son, de nuevo, las que más activamente se ha encontrado evidencia, donde particularmente sí cambian estadísticamente el riesgo de fractura. ¿Qué pasa con el magnesio? ¿Qué pasa con el zinc? Que también se aboga mucho y se menciona mucho al estudiar la fisiopatología de estos problemas. Aunque sí tienen un papel, es un papel menor o no es lo suficientemente grande para poder demostrar que su uso realmente cambie el riesgo a una fractura. Por eso no los agregué en esta diapositiva. Ahora, si nos vamos al tratamiento farmacológico, tenemos, digamos, 3 ejes. Aquí nada más puse 2 porque ahorita nos vamos a ir al tercero. El eje antirresortivo, ¿qué es lo que hacen estos medicamentos del lado izquierdo? Lo que hacen es disminuir la resorción ósea. Entonces, del lado derecho tenemos los medicamentos que ayudan a formar mayor hueso. Sin embargo, tenemos también 2 sustancias que tienen una dualidad, o sea que actúan inhibiendo la cuestión osteoclástica y al mismo tiempo forman hueso. Entonces uno de ellos es el ranelato de estroncio. Este metal, de nuevo buscando información sobre él, yo no tengo experiencia con este medicamento, no sé si alguien lo ha utilizado, no sé si lo han descontinuado de México o si lo siguen usando porque sigue habiendo información, pero no hay mucha... no encontré mucho sobre este medicamento, pero hay otro más que digamos que va a ser la estrella del show. Ahora de bifosfonatos los puse más o menos de nivel de menos potencia a mayor potencia.
Estos medicamentos pues son, digamos, la vieja confiable. Son medicamentos que van a ayudar a evitar la resorción ósea. El detalle particularmente con estos medicamentos es después de cierto tiempo hay que suspenderlos porque de nuevo la resorción ósea también tiene un valor muy importante en el hueso. A final de cuentas se está reformando. Si estamos evitando por demasiado tiempo la resorción ósea, lo que va a ocurrir es que el hueso que se esté formando no va a tener tampoco una buena estructura y también puede ser factible a fracturarse. Entonces, el alendronato, una semana, se puede dar cada semana, igual en ayuno, con todas las instrucciones importantes. Una de las cosas, y por las que pongo las instrucciones aquí, los pacientes o muchos pacientes que requerimos que tomen estos medicamentos con estos cuidados, en muchas ocasiones no están en capacidad cognitiva para seguir la instrucción así como se da. Y aparte no va a ser el único medicamento que van a tomar. Sacan su listita y por los dos lados una hoja doblada con un montón de medicamentos. Entonces, si les decimos, este se lo va a tomar antes de que coma, antes de que haga cualquier cosa, se va a tomar con un vasote de agua, no puede comer absolutamente nada por 2 horas para evitar que haya una disminución en la absorción del medicamento. Entonces, y aparte no se puede acostar. Y preguntan por qué. Bueno, el detalle es, este medicamento puede producir una alteración, puede producir úlceras en el esófago. Entonces alguien obviamente con acaláceo que tenga ya una estenosis esofágica, contraindicado los bisfosfonatos, y ahí es donde nos vamos a tener que brincar todos estos, llámese este que se da una vez a la semana, este que se puede dar también vía oral. El ácido zoledrónico, de nuevo, es uno de los medicamentos bifosfonatos que tienen esta gran ventaja de, al no requerir esta instrucción, se pueden colocar vía intravenosa una vez al año, hasta por 5, y de nuevo, cualquiera de estos medicamentos no se debe de dar solo, se debe de dar obviamente con una suplementación de calcio y vitamina D, a menos que quieran tener un problema con L con hipocalcemia, ya van a tener otro problema un poquito más grave, ¿no? Entonces, pero bueno, eso se puede evitar. Uno de los efectos más comunes que pasan, no son muy graves, puede haber un poquito de reacción en la zona de aplicación. Este medicamento se aplica diluido en una solución de 50 mililitros a 15-20 minutos aproximadamente, y de nuevo sigue funcionando durante todo el año. Incluso cuando se suspenden estos medicamentos, siguen teniendo acción en el hueso sin ningún problema. Tenemos el ivandronato, que se puede tomar, bueno, está la vía oral y aparte está la vía intravenosa. De nuevo, las vías alternas a la vía oral nos van a ayudar sobre todo en pacientes donde está contraindicado, donde, de nuevo, ya les avisé, tienen acalasia, tienen algún problema, son incapaces de seguir las instrucciones, a lo mejor el cuidador o la cuidadora están ausentes o no pueden estar ahí todo el tiempo, y de nuevo, desde la mañana, a veces la disciplina, a veces no saben ni qué están tomando. Hay pacientes que me dicen que tienen diabetes, presión alta, desde hace más de 30 años y todavía no conocen sus medicamentos y menos sus dosis ni nada. O sea, pues ni modo. No, yo siempre les digo, bueno, pues aprovechemos la tecnología. Antes todo se apuntaba con papelito, ahora les digo, todos traemos algo de estos, tómenle una foto a la receta, sus medicamentos, es mucho más fácil. Esto no lo perdemos ni de chiste, entonces es más fácil. Ahora, como les había dicho, este medicamento, el granulato de estroncio, que yo ahora sí que confieso, no tengo experiencia con este medicamento. Sé que de acuerdo a lo que he estudiado tiene un efecto doble, tanto de ayudar a evitar la diferenciación de osteoclastos y ayuda a aumentar la actividad de los osteoblastos. Entonces viene ese efecto doble. Sin embargo, pues como no sé mucho de él, pues nos vamos a pasar rápido de este malo de aquí. Vámonos a las estrellas, que son los anticuerpos monoclonales, y son, digamos, lo más actual, lo que más se está utilizando y que ha realmente cambiado o se ha buscado ampliar el repertorio de medicamentos y de tratamientos para pacientes con osteoporosis. El más común y el que tiene más tiempo, o el primero que se desarrolló, fue el denosumab, ¿sí? Este medicamento es muy práctico, muy práctico. Realmente lo pueden aplicar ¿qué les cuesta? 2 minutos ahí en el consultorio, ya viene preparado
la jeringa solución, ya se la traen en su envase frío, se coloca subcutánea y se acabó. Ahora, ¿cómo funciona este medicamento? Lo que hace es primero un anticuerpo monoclonal. Funciona, a final de cuentas, uniéndose al receptor, al ligando del receptor activador del factor nuclear. Es más fácil mostrar una imagen. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos la línea de los osteoblastos, de ese lado tenemos la línea de los osteoclastos. Digamos, el ligando RANK está representado primero por el ligando y luego por el receptor, que es de color rojo. Cuando esto sucede, hay una diferenciación completa del osteoclasto y de esa manera pues empieza una mayor reabsorción ósea. Lo que hace el denosumab, que está representado por esta Y de color verde, es unirse a este receptor o a este ligando más bien para bloquear que se una a su receptor. Esa es su manera de actuar. Y de nuevo, ahí mismo en el consultorio les traen el medicamento. ¿Cómo se aplica? Ya viene precargada la jeringa, trae una agujita pues como si fuera de insulina y de nuevo en cualquier parte del abdomen se puede colocar y sin ningún problema. ¿Qué se ahorraron ahí? Pues ya la paciente no tiene que andar pensando en a qué hora se tiene que tomar, qué día de la semana, eran los lunes, eran los martes, a qué hora se tomaba su medicamento. Ya no se tienen que preocupar ni los familiares ni los pacientes. Eso sí, hay un detalle aquí muy importante con este medicamento. Hay que tener muy presente la fecha o muy cercana a la fecha en la que se hizo la aplicación porque es cada 6 meses y hay un mes en el que es crítico que no se vaya a perder el hilo de ese medicamento porque puede haber un efecto rebote. ¿Qué es esto? De repente la densidad ósea que ganan se pierde inmediatamente. De hecho, afortunadamente esto si se utiliza bien se puede utilizar hasta por 10 años, o sea, por lo menos 10 años están cubiertos y después de 10 años, de acuerdo a la evidencia actual que se tiene, se debe reemplazar por alguna otra terapia antirresortiva para evitar que haya un efecto rebote o una pérdida de densidad ósea. Ahora, esta es la estrella, esta es la nueva, hace pocos años incluso aprobada por la Food and Drug Administration. Entonces es el romosozumab. A final de cuentas, la jeringa viene de la mitad de la dosis, de hecho son 2 jeringas, hay que aplicarlas para juntar una dosis completa de 210 miligramos al mes vía subcutánea. Esto se debe usar no más de 12 meses. No hay, de nuevo, es relativamente nuevo y aprobado. No hay estudios donde se haya usado por más tiempo y que se pueda utilizar con mayor tiempo. ¿Cómo actúa este medicamento? A final de cuentas, es un anticuerpo. Lo que hace ese anticuerpo es atacar una proteína que se encarga principalmente, si nos vamos a las imágenes, de interrumpir un complejo WNT y con la beta-catenina. Este complejo tiene este efecto. Activa los osteoblastos, inhibe también la apoptosis de osteoblastos y osteocitos. Ahora, esa sustancia o esa proteína se llama esclerostina y esta es una sustancia que los mismos osteocitos producen. De nuevo, los osteocitos producen esta proteína para llevar, a final de cuentas siempre hay mecanismos de retroalimentación para determinar si el hueso requiere más actividad osteoblástica o osteoclástica. Y lo que hace la esclerostina es bloquear este complejo que ayuda a que se forme más hueso. Entonces, ¿qué es lo que hace el romosozumab? Bloquea la esclerostina. Ese es su mecanismo de acción. Entonces, este medicamento particularmente tiene doble beneficio. Al mismo tiempo que está produciendo hueso, está evitando la resorción ósea, particularmente en pacientes que tienen una muy severa osteoporosis o tienen alto riesgo de una fractura muy alto. Digamos, este es el medicamento que ayuda a que recuperen más pronto en comparación a todos los demás que hemos mencionado. Si nos vamos al siguiente, pues obviamente ya existía una preparación de un agonista de la hormona paratiroidea, que es la teriparatida. Ahora, este medicamento ya también tiene años en el mercado y no, como les había mencionado antes, en el hiperparatiroidismo
el exceso y los niveles elevados de hormona paratiroidea tienen un efecto principalmente en los osteoclastos, activándolos y menos obtener el efecto contrario. Entonces, muy importante, no exceder 24 meses de uso. Aquí el detalle siempre con los medicamentos es estar vigilando cuál es la duración, cuánto tiempo lleva con el medicamento, si el paciente no ha dejado de consumir los suplementos de calcio y vitamina D, y sobre todo que todos los demás factores de riesgo hayan sido tratados. En la cuestión de la terapia del reemplazo hormonal, obviamente ya sean con agonistas estrogénicos o progestágenos, se debe de tratar, y esto es muy importante, de nuevo, yo en lo particular no inicio tratamiento con terapia de reemplazo hormonal, le dejo ese trabajo preferentemente a ginecología o endocrino. ¿Por qué? Porque, a ver, para empezar, hay que tener mucho cuidado al pensar en terapia de reemplazo hormonal, sobre todo en mujeres que tienen antecedentes serofamiliares de SEA de mama o cervicouterino, porque si no, dicen, bueno, vamos a tratar un problema, pero vamos a crear uno más difícil de controlar, entonces no nos vamos a meter en problemas. Pero porque es importante hablar con pacientes que pueden llegar a ser o necesitar una terapia de reemplazo hormonal. Generalmente la densidad máxima de hueso está entre los 26 o 27 años de edad. A partir de esa edad vamos a tener una cierta pérdida al año. Normalmente en hombres va a ser de 0.3 y en mujeres de 0.5. Aquí viene el detalle. Una mujer en la menopausia, los primeros 5 años después de la menopausia, va a tener un aumento de 5 a 6% al año, que después se va a disminuir. O sea, es una tasa elevada que durante 5 años va a estar avanzando si no se trata, y conforme pase, y ya pasando ese periodo, la tasa va a regresar a lo que no exactamente a 0.5 al año, pero se va, digamos, a estabilizar. Ahí es donde la terapia de reemplazo hormonal en pacientes que sí son elegibles pueden evitarse este problema y evitar situaciones más adelante. Ahora, ¿cuánto tiempo? Lo que les había mencionado. Aquí está resumido, sencillo. El ácido zoledrónico y el ranelato y el denosumab, hay estudios ya que demuestran y que se han utilizado hasta 10 años sin ningún problema. Todos, de todas maneras, a final de cuentas, una vez terminado su periodo, se debe reemplazar por terapias antirresortivas. En la cuestión de los fosfonatos, al estar utilizándolos y suspenderlos, hay que tener mucho cuidado de darles lo que le llaman un tiempo de holiday o un momento donde descansan. ¿Por qué? Porque los bifosfonatos, aunque se suspendan, siguen teniendo actividad de todas maneras. Entonces, por eso hay que tener mucho énfasis en esa situación. Este es un algoritmo, de donde aquí se ve un poquito grande, pero a final de cuentas, ¿qué nos habla? Ya vimos las notas musicales. Esta es la manera o una guía de cómo construir ya, digamos, toda la melodía, ¿no? A final de cuentas, ¿qué vemos hasta arriba? Pacientes con edad de 50 años o mayores. En el momento que haya alguna fractura, entonces vamos a necesitar una densitometría ósea, que es la DXA. Si hay una densitometría que nos marca osteopenia, que es entre menos 0.1 y menos 2.5, nos vamos a la edad. Dependiendo de la edad, pues cuando son, digamos, menores de 65, podemos empezar con tratamiento no farmacológico solamente. Si es mayor de esto, ya nos vamos directamente al ácido zoledrónico. Aquí esto le pusieron 18 meses porque este fue por un estudio en Reino Unido que se estaba haciendo. Sin embargo, pues clínicamente hablando y lo que se utiliza el ácido es cada 12 meses, no cada 18. O sea, a final de cuentas, digamos, podemos ignorar esta zona de aquí y se puede continuar. Hasta aquí alguna situación, algún detalle, alguna pregunta. ¿Cuál es la terapia no resortiva, la que se va a dar después? La resortiva, idealmente, si está indicada, son los bifosfonatos. De nuevo, si por vía oral no se puede, por eso están los que tienen vías alternativas como subcutánea o intravenosa. ¿Por qué? Porque el no hacerlo puede, digamos, en cierta manera echar a perder lo que ya se logró.
si logramos ya obtener una buena o por lo menos algo de masa ósea dentro de ese hueso, el efecto rebote siempre está presente en este tipo de medicamentos, sobre todo el denosumab, donde pues sí, aumentan rápidamente la masa ósea y en cuanto los dejan, se nos viene para abajo. ¿Y después de 10 años ya nada? Después de 10 años se puede volver a iniciar el tratamiento antirresortivo, pero ya no otra vez de nuevo. Hay que tomar en cuenta de qué edades estamos hablando. Ok, alguien que cumple 10 años con un tratamiento de osteoporosis, si la densitometría ósea generalmente no se toma cada año, se toma máximo cada 3 años, a menos que haya alguna situación que nos cambie, ya sea que haya dejado el tratamiento y no le haya avisado a nadie, que haya habido alguna contraindicación por algún medicamento y lo tuvieron que suspender y ni modo, pues primero van a tener prioridad otro tipo de situaciones, pero a final de cuentas esta es una guía que nos ayuda más o menos a determinar por cuánto tiempo, digamos, es seguro el tratamiento. Ya después de 10 años, digamos, ya no hay estudios que nos dicen, ok, ¿cuándo volvemos? ¿Qué hacemos? ¿Y qué Bueno, esperemos que no, pero digamos, pues, ahora sí que estos estudios tardan años en salir y en verse, ¿no? Pero por lo menos... Alternar, doctor, alternar, por ejemplo, uno inhibe una proteína y el otro otra. Sí. ¿Se pueden...? Obviamente los bifosfonatos no, pero los medicamentos que actúan por vías distintas sí se pueden combinar. Ahora, de nuevo, si nos vamos al tema del tiempo que se pueden usar, pues obviamente lo ideal es, si lo podemos evitar, es hacer combinaciones que nos acorten el tiempo de vida útil, digamos, del uso del medicamento. Entonces, por eso, si lo podemos evitar, es, en lugar de dar 2, mejor dar uno primero y luego si ya sé que, por ejemplo, después de 5 años de ácido zoledrónico voy a tener que suspender, pues bueno, ya tengo el denosumab o tengo otro bifosfonato que me va a dar otros 3, 4, 5 años y ya le gané más en lugar de usarlos al mismo tiempo. Doctor, ¿el costo de los anticuerpos monoclonales? Muy caro. Sí. Por ejemplo, vamos a mencionar marcas, el Prolia. Si ahorita van a una farmacia, sí sale como en unos 6,000, 7,000 pesos y va a ocupar 2, o sea, 2 al año. Aquí viene la situación. Oiga, doc, pero el Fosamax Plus me cuesta esto. Ok, bueno, ¿cuánto le cuesta? Tanto, multiplíquelo por 12 o por el tiempo que va a gastar en un año y van a ver que son muy similares los precios. La única diferencia es, ¿pago todo por adelantado o me voy en paguitos? Pero a final de cuentas va a ser muy cercana. El Evenity, que es, por ser el más nuevo, por tener patentito, obviamente sale más caro. Es así, yo creo que el costo-beneficio sí se inclina más a, bueno, pues todavía hay mejores opciones si la cuestión económica es un impedimento, pero pues de nuevo, los medicamentos a final de cuentas no es una receta para todos, hay que buscar precisamente quién, y de nuevo, a final de cuentas que le diga a su paciente, ok, prefiero mensual o semanal. Si esa paciente no tiene la disciplina o no tiene la capacidad cognitiva, ya está muy senil y no se acuerda ni el medicamento que se toma toda la vida, ¿cómo se va a acordar de cómo tomarse algo nuevo? ¿Cómo se llama? Sí, o sea, a final de cuentas, incluso yo en consulta les digo, ¿sabe qué? Mira, aquí está la receta y aquí está la solicitud para este estudio. Ok, antes de que se vaya, tómenle una foto a la receta del estudio, porque ya me han hablado a veces, el papelito lo doblan, lo echan en una bolsita y al rato hablan al consultorio, doctor, ¿si me puede volver a hacer la solicitud? No, pues, o sea, lo hago si no estoy ocupado, pero digo, al final de cuentas, sí no se pierde, ¿no? Ahí tienen la foto y no hay ningún problema. Pero pues sí, los costos, pues ya saben, México, siempre vamos a tener ese detalle con los pacientes, pero definitivamente yo creo que en este momento el denosumab cae en esa, digamos, dualidad, ese término medio donde si nos vamos al año, a los costos por año, ya no es tan diferente a si nos vamos al alendronato, por ejemplo, al Fosamax, ¿no? Entonces... Pues ahí se dan más o menos Sí, o sea, es lo que le digo, si hacen la suma, es lo mismo, nada más que... Ahora, otra cosa hay que tomar en cuenta de que, por ejemplo, si el medicamento es inyectado cada 6
imagínate el bienestar que van a sentir, saber que ya no se van a tomar una píldora más, Sí. sino nada más ahí en el consultorio, como usted dice, llegan, le aplican el medicamento y ya, se olvidan 6 meses, hasta dentro de 6 meses. A mí se me hace pues más cómodo. Es cómodo para todos, para el Los paciente. familiares. Exactamente, están ahí y dicen, o sea, no, oiga, Doc, y la próxima semana también se la tiene que poner, luego, no. ¿Y para cuándo? 6 meses. 6 meses. Y sigue funcionando. Igual también cuando se puede el ácido solendrónico, es 1 año. 1 año, doctor. O sea, ni se la creen. De que dicen, uy, pues, nada más que ahí donde viene la cuestión del costo. Pero de nuevo, ahí es muy importante explicar, si nos vamos a la cuestión del costo, es, bueno, estamos hablando de 1 año. ¿Cuánto les va a costar su medicamento que se toman semanal, mensual? Multiplicándolo por el número de tomas y van a ver que están cerca. Oye, Doc, pero es que yo entiendo. O sea, no todos tienen ahí 5,000, 6,000 aquí. Y el costo de la fractura, la hospitalización y todo eso. Cuando me preguntan... Ya lo muy extremo, dices, porque hay estudios, ¿no?, de hospitales donde dicen, esta paciente se gastó, en Estados Unidos sobre todo, X cantidad por fracturas y la verdad es que la prevención siempre va a ser lo mejor, ¿no? Entonces... Si nos queremos ir a costos, ahí le va. Una persona que requiere una prótesis de cadera requiere por lo menos una estancia de 24 horas. O sea, se va a tener que quedar 1 noche y el mínimo. Se va a requerir el uso de quirófano aproximadamente 2 a 3 horas, porque en lo que entra, en lo que se hace el procedimiento y sale y todo, siempre no es nada más de piel a piel, es desde que se usa el quirófano, ya todo eso va sumando la cuenta. La mayoría de los hospitales donde, por ejemplo, hemos cotizado, están entre 30, 50 mil, a veces hasta 60 mil pesos, el puro uso de las instalaciones del hospital para hacer el procedimiento. La prótesis primaria de cadera, dependiendo con la casa ortopédica con la que estén tratando, y si la encuentran así muy de buenas, van a dar el precio entre 45 y 65 mil pesos. Entonces, ahí van más de 100 mil. Y luego todavía faltan los honorarios del equipo. Falta el anestesiólogo, el que opera, o sea, todavía. Entonces, sí, definitivamente estamos hablando de cuentas entre 150 hasta 200 mil pesos. Y la terapia después, exactamente. Y los medicamentos, y de nuevo, toda la morbilidad suponiendo que todo sale bien y que no se afloja, no se infecta, no pasa nada, o sea, o no se cae la paciente durante la recuperación y rompe la prótesis, una fractura periprotésica. Entonces, ya cuando ponemos en contexto todo lo que podría pasar si no compran ese medicamento y lo toman, ya como que dicen, fíjese que no sale tan caro. Ya digo, de 200 mil pesos a lo que cueste el denosumab, lo que se vayan a gastar. Pero bueno, aún así de repente nos dicen, tengo que ser sincero, pues no tengo. Pero pues ya por lo menos hicimos nosotros lo que podemos hacer a nuestro lado. Doctor, ¿qué tan confiables son las densitometrías? Ya ve que la ponen gratuita en ciertas temporadas. Ahí en Salón Digna andan con todo, ¿no? Hasta Sí. las aventan como donas, sí. Dijo, pues, nada más. Es el mejor instrumento que tenemos en este momento para darnos una idea primero, si existe o si podemos diagnosticar la osteoporosis. Sin embargo, tiene una gran debilidad de la densitometría ósea. No nos habla o no nos mide la microarquitectura del hueso. De nuevo, no estamos hablando nada más de densidad, estamos hablando de la arquitectura interna del hueso. Ahora, hay situaciones en donde se pueden alterar los resultados. Por ejemplo, cuando tomamos una radiografía que decimos, tiene esclerosis subcondral porque se compacta el hueso y por eso se ve más blanquito una línea, por ejemplo, en rodilla, que luego los pacientes leen el reporte y leen la palabra esclerosis y se asustan, ¿no? No, es una esclerosis subcondral. Una toma de densitometría en esa zona puede generar una lectura mala o un falso positivo, le llamamos. Sí, así tiene una buena densidad y no es cierto. El detalle es, de nuevo, no es infalible, y si hay otros métodos, incluso hasta con ultrasonido. El problema es que los estudios que buscan estandarizar los diagnósticos y los tratamientos, pues no toman en cuenta en los metaanálisis estos otros tipos de tomas de la densidad ósea
porque pues es muy dependiente también del usuario, pues. Entonces, digamos, al final de cuentas lo que buscamos o lo que se logra con la densitometría es, aunque no es infalible, aunque es una simple guía, es una guía que es estandarizada, es una guía que cualquiera puede aprender a leer y puede reproducir, y no nada más para el diagnóstico, sino para el seguimiento del tratamiento. De hecho, ahorita me acordé, hay una herramienta, así como también le digo mucho a los pacientes, ¿saben qué? Miren, oiga, doc, ¿cuántos kilos tengo que bajar? Porque la conversación que normalmente suelo tener con pacientes con dolores en cadera, espalda o rodilla es, tiene que bajar de peso. Ok, ¿cómo sé cuánto tengo que bajar? Bueno, se mete a Google, pone índice de masa corporal o IMC, y ahí le van a preguntar dos cosas, su estatura y su peso. Y ahí le va a aparecer un numerito. Y el numerito le va a decir dónde anda. Okay. De la misma manera, para osteoporosis tenemos dos páginas o dos herramientas, el Q-Fracture y el Frax. Ustedes nos metemos a Google, ponemos Q-Fracture o Frax y sale también una calculadora. ¿Y qué nos va a preguntar? Edad, si fumamos, tomamos, todos los factores de riesgo que les había dicho. Aquí el detalle es qué es lo que miden estas dos. Miden el riesgo a 10 años a partir de lo que nosotros pongamos de nuestros datos a tener una fractura por fragilidad. Entonces, de nuevo, incluso en el algoritmo que les mostré anteriormente, si ya alguien sale con riesgo en estas, ya pues tomen densitometría. Si a 10 años ven que tiene un riesgo considerable, no esperen a que pase. De una vez, sabe que usted fuma, tiene diabetes, tiene tal edad, está muy delgada, no está comiendo. Aquí sí vale la pena decirles, digo, no sé si hay alguna persona vegana en este cuarto, disculpen por lo que voy a decir. Se ha demostrado que en los estudios que esta dieta no modifica el riesgo de fractura, ni modo, a las carnes, a las proteínas. Sí, oiga, pero el infarto, bueno, pues estamos hablando de osteoporosis. La dieta vegana no afecta en buena manera o no disminuye el riesgo de una fractura por osteoporosis. Entonces, hablando de, no ayuda, entonces no, definitivamente ahí tienen que tener mucho cuidado. ¿Okay? Entonces, página y redes, culpa aquí de los caballeros que están ahorita filmando, muy buenos por cierto. Importante, si hay alguna situación donde hay un paciente que tiene alto riesgo o sospechan que puede tener una fractura de cadera, bueno, por algo les dije lo que les podría llegar a costar. Si llegan a fracturarse la cadera y ya no hablé lo que les va a costar una cirugía de columna si llegan a tener una fractura columna, que es peor. Entonces, a final de cuentas, la prevención aquí sí vale más. No hay que esperar a que alguien pierda pues la calidad de vida, que pues, de nuevo una pastillita, una inyeccioncita cada cierto tiempo y unos pequeños cambios hacen grandes resultados en el futuro. ¿Pero qué? ¿Estos medicamentos como las inyecciones es en la farmacia o algún distribuidor? Afortunadamente, yo recuerdo, y aquí va un poquito de hate, ya todas las, hay muchas farmacias que ya manejan estos medicamentos, donde en algún tiempo solamente farmacias especializadas eran y hacían lo que querían y cobraban lo que querían también. Afortunadamente ya hay mucha competencia que maneja ya estos medicamentos, ya lo pueden encontrar cada vez más. Entonces, eso también ayuda a pues, contener el costo, a ayudar a que la gente lo pueda encontrar en cualquier lado y que vayan a su farmacia favorita y que no haya ningún problema, porque antes sí era un detalle. ¿Algún otro? Doctor, eso de 550 más, ¿qué es? Dice procedimientos quirúrgicos. Entre los de las residencias y los cuentos sí se hacen. Estoy intentando entrar a la aplicación que nos sugiere para antes de la densitometría, que es se pone como calculadora T. Q es Q-Fracture, como Q-Fracture o Frax. Son dos diferentes, ¿eh? Y se usan los dos. Puede usar cualquiera de los dos. Lo que pasa es que uno es estadounidense y el Q-Fracture es del Reino Unido. Por eso, de nuevo, otra de las situaciones con esto es que no son exactos. Ha habido mucha crítica en cuanto pues no tienen un valor
para todo el mundo porque es muy específico el universo en el que se utilizó para abrir esa herramienta, pero de nuevo, uno utiliza las herramientas que tiene disponibles y de nuevo, por eso les dije, la densitometría no es infalible, pero también hay otras que nos van a ayudar a evaluar, a determinar si un paciente en particular, de nuevo, individualizando el tratamiento, nos va a ayudar o no. Pero de nuevo, tampoco es infalible, o sea, al final de cuentas hay que tener mucho cuidado, tomarlas como referencia, sobre todo si de plano estamos un poquito pues, en duda si vamos a iniciar o no un paciente, porque de nuevo, una persona que no tiene factores de riesgo, el estar aumentando las cantidades de ingesta de calcio, pues al rato nos arriesgamos a que genere cálculos renales, ¿no? O sea, ni tanto que queme al centro aterostroma, entonces queremos evitar empeorar el problema si no es el momento. Por eso siempre uno mide, ok, si yo tengo un riesgo muy alto de aquí a 10 años, ¿qué me va a salir más caro, no? A menos de que esa persona tenga otras situaciones que contraindiquen el tratamiento. Pues. Doctor, hablaba usted de que a los pacientes con más fragilidad les pedía que aumentaran de peso. ¿Qué índice de masa corporal recomienda, sobre todo hablando de una 25. 25. Queremos 20, o sea, el peso normal. Ahora, el detalle. Estos pacientes sufren malnutrición porque no comen. Y luego no solo no comen, sino ya tienen problemas de colitis. Y a veces es muy difícil hacer que consuman las calorías suficientes, ya no digamos para aumentar de peso, para que no estén bajando más. Que no lo toleran. No lo toleran. Les dan este medicamento para diabéticos, por ejemplo, el Glucerna, o las versiones normales de Ensure, y dicen, ¿saben qué? Es que no lo aguanta, o sea, le cae muy pesado y lo dejan ahí a la mitad, ni se lo toman, lo abandonan, y pues si no tienen hambre, pues andan comiendo sin hambre, y luego, si es una persona aparte, de nuevo, ya tiene atrofia muscular, tiene atrofia ósea, si ya está muy mayor o ya está hipercifótica, tampoco va a andar caminando muy largas distancias. O sea, son pacientes muy difíciles, y desgraciadamente son los que cuando nos llegan nos llaman de urgencia, nos llegan al hospital o al consultorio, pues decimos casi a persignarse y a ver qué podemos recoger. ¿A qué le Pero llama muy mayor? no, cuando digo mayor no es nada más la edad. Yo he visto pacientes de 91 años que derechitos se paran y completos cognitivamente y bastón, hasta que a veces me recuerdan toda mi familia, si tan solo sugiero la idea de que lo puedo usar, no. Pero también he visto pacientes, por ejemplo, de 59 años, que por alguna situación pues ajena o una combinación de ellas se ve mucho mayor de lo que está. Y de nuevo, a lo mejor también tienen luego Alzheimer o tienen Parkinson, y el nivel de deterioro para su edad es mucho mayor que el que tiene. Entonces, la edad sola, de nuevo, es solo un factor más, no es el que determina si es muy grande o no. Entonces, por eso, de nuevo, así como encontramos gente de 40 que parece 60, también encontramos gente que está muy bien conservada, tanto metabólicamente como físicamente, ¿no? Entonces también, por eso le digo, no todos vamos a ocupar una terapia de osteoporosis, pero los que sí y que no lo hagamos, vamos a sufrir las consecuencias. Claro. Ese es el detalle. Y los pacientes de 70 y tantos años en el gimnasio, me parece que tienen esa edad. Son raros, se ganaron la lotería genética, pero también son pacientes que tienen una historia de hacer actividad física. Sí. Hay pacientes que dicen, nacieron prácticamente en un gimnasio, ¿no? Ya desde que nacieron ya estaban haciendo ejercicio y toda su vida han hecho ejercicio. Obviamente la densidad de masa ósea en esos pacientes va a ser mucho mayor que el estándar de su edad, o sea, que de gente de su misma edad. ¿Por qué? Por la pura actividad. Y obviamente, si les ayuda el no haber tenido lesiones que les hayan hecho interrumpir su actividad física, porque eso también pasa, ¿no? De repente alguien le da la crisis de los 50, a los 60, quiere ponerse a hacer pesas, se lastima y en lugar de ganar, pierde capacidades. O pasó también después de la pandemia, mucha gente ya no hizo ejercicio. Sí, pues a final de cuentas, No quieren hacer ejercicio, se hicieron apáticos, el fenómeno de la pandemia. el estilo de vida, de nuevo, nos tocó ver un cambio muy rápido, muy extremo, y pues también nos adaptamos a él. Pero de nuevo,
probablemente iba a pasar tarde o temprano, simplemente se aceleró. ¿Por qué? Porque, a ver, la vida sedentaria. La vida sedentaria ya existía, eso no es algo nuevo. La capacidad de encontrar entretenimiento, pues lo traemos todo el tiempo. Cuando estamos haciendo fila, antes uno leía los letreros y todo, ¿no? Ahora no, ahora todos están así. Podemos estar con alguien que conocemos en un lugar así aparte y no volteamos y no saludamos porque ni siquiera nos estamos dando cuenta que está ahí. ¿Por qué? Porque estamos acá. Entonces, los que venden churros, las carretitas, todo están así, pastas. Y dices tú, no, pues así como sí, por eso le digo, la pandemia simplemente aceleró algo que iba a pasar de todas maneras. Una pregunta, las pacientes que tienen osteopenia, ¿en qué momento vamos a iniciar el tratamiento ya podemos hacerlo preventivamente en osteopenia? Sí. ¿No? ¿Sí? En osteopenia, de nuevo, se puede... 2 entre menos 1.5 y menos 2.5. Abajo de menos 2.5 ya es osteoporosis. Pero como les había mencionado antes, la mayoría de las fracturas pasan en osteopenia, hablando en densitometría ósea. Claro, también osteoporosis, pero la mayoría se suelen descubrir con una disminución de la densidad ósea, no una disminución severa, o sea, es el detalle, ¿no? Por eso el factor de riesgo de las fracturas previas por fragilidad o por baja energía ya es un alto riesgo. O sea, si ya pasó una, va a pasar una segunda si no hacemos un cambio. O sea, no hay que esperar en ese momento, ¿sabe qué? Compré esto y vamos a empezar en lo que se toma la densitometría. Y la densitometría, sobre todo la primera, va a servir para tener un punto de base para que en 3 años, si no es que antes, se pueda medir realmente si estamos teniendo una ganancia o no. Ahora, hay también estudios donde mencionan, oye, ¿y es tan necesario estar tomando las densitometrías? Hay voces a favor y en contra. Las voces en contra dicen, de todas maneras, aunque no se tome densitometría, los diferentes estudios han demostrado que con el tratamiento va a aumentar la masa ósea, a menos que haya una situación extraordinaria, alguna cuestión que ya un endocrinólogo nos podrá decir mejor, no va a funcionar. Pero pues digamos el tratamiento de a pie, el que nos llega aquí al consultorio, lo que debemos llevar, eso sí, el 90% de nuestros pacientes se van a ver beneficiados. Doctor, una persona joven, ¿a partir de qué edad? Bueno, una persona X, ¿a partir de qué edad tendría que empezar a hacer monitoreos con su 50 años. ¿A partir de los 50 años? A partir de los 50. No cada 3 años, pero de nuevo, a final de cuentas, ahí es donde el FRAX y el Q-Fracture nos ayudan a determinar el riesgo. Porque de nuevo, a lo mejor usted dice, es que yo nunca fumé, yo no tomo, no soy diabético, no tomo ninguno de estos medicamentos que me generan problemas. O sea, yo no tengo individualmente los factores de riesgo, nomás la edad, digo, pero pues la edad es uno y los demás factores están en no. Entonces, ahí es donde de nuevo vale la pena determinar qué tan beneficioso es pues radiarse, ¿verdad? Para hacerse el procedimiento si no tiene otros factores de riesgo. Diferente a, bueno, es que sí tengo factores heredofamiliares, mi abuela, mi mamá, mis tías, mis hermanas, todas han tenido problemas, pues ahí ya tenemos una carga importante, pues vale la pena, ahí sí. Entonces, de nuevo, no es un plan para todos, es también individualizar. Lo que queríamos aquí ver era la parte práctica, a quiénes sí, a quiénes no, y por qué sí o por qué no. O sea, el detalle es la densitometría, de nuevo, no es bueno estarla repitiendo, no es necesario repetirla tan seguido, sí nos ayuda como un punto base cuando a alguien le vamos a iniciar, pero no nos vamos a, si tenemos factores de riesgo o ya detectamos una fractura, sobre todo en columna lumbar, que casi siempre son las fracturas por aplastamiento vertebral, no nos vamos a esperar a un resultado, vamos a iniciarlo ya. ¿Por qué? Porque están muchas veces a un estornudo, a una caída de un sentoncito para tener el problema. ¿Sí? También, doctor, en ese aspecto de la edad, tiene mucho que ver la infancia. Yo me acuerdo que siempre nos decían, hasta los 25 más o menos estamos formando hueso, vivimos después de nuestras reservas. Eso es lo que yo he aprendido en sí, pláticas de aquí en el colegio. A esa edad es cuando vamos a tener la mayor densidad ósea de nuestras vidas, y a partir de ahí pues ya vamos a empezar a perder si poquito. Tenemos una infancia
infancia más o menos de buen ejercicio, de deportes, de exposición al sol, de brincos y de todo, correr o brincar o como sea, cuerda o un deporte. Sí. Eso hace que nuestros huesos sean más fuertes. Sobre todo las actividades de alto impacto y de carga. Y que estemos en el sol, porque Sí. si estamos en una cueva como los judíos que estaban escondidos, pues se les... El tiene detalle, raquitismo. el detalle con el sol, normalmente la vitamina activa, que es la D3, se activa precisamente con exposición solar. No necesitamos 6 horas ahí estar como lagartijas en el sol y tampoco totalmente descubiertos, generalmente con una camisa corta y que les peguen el rostro 5 minutos al día es más que suficiente para activar. De nuevo, la vitamina D ayuda a la reabsorción de calcio a nivel intestinal gracias a los transportadores saturables a través de la membrana, tanto en el duodeno como en el yeyuno. Entonces, sí, la exposición solar es importante, pero a final de cuentas, por sí sola, no es suficiente, digamos. Es algo también de nuevo, son pequeños cambios que juntos hacen la diferencia, no es solo una cosa, porque luego también, pues por comodidad uno busca, no, nomás póngase en el sol y ya no tiene que, ya olvídese de los medicamentos, de la pastilla y todo, y era todo lo que ocupaba. Pues no necesariamente. De la misma manera, alguien que no se expone al sol, pero no tiene otros factores de riesgo, pues tampoco no necesariamente va a desarrollar un problema de osteopenia serio, ¿no? Osteoporosis. Pero vamos a ir viendo tal vez a nuestros niños que han cambiado mucho su desarrollo en la infancia, vamos a verlo a futuro, o ya se ve. Yo creo que ya lo vemos. De nuevo. Ya no hacen ejercicio. Afortunadamente a mí me tocó una infancia antes del internet. Entonces, todo era fuera, en las calles. Ya, pues yo tengo un hijo y verlo crecer, pues prácticamente creció dentro de casa, ¿no? Ya no la manera en la que se relacionaba con compañeros de su edad, pues eran exclusivamente en la escuela. Obviamente por cuestiones tanto generacionales como pues ahora de seguridad, pues eso pues es un tema, ¿no? Y definitivamente, pero pues les digo, a final de cuentas, los cambios, desde que existen ciertas tecnologías que digamos democratizan el entretenimiento, lo hacen más barato y más accesible, sobre todo a temprana edad, pues ahí ven luego los niños de 3 años ahí en consulta que para que no estén llorando les ponen una tablet y ahí están y pues imagínense, ese niño expuesto a esa tecnología o esa estimulación, pues va a ser como alguien que empieza a fumar desde joven, que luego quitarse el hábito va a ser muy difícil. Pero pues, de nuevo, cambios generacionales no dependen de uno, ¿no? ¿Alguna otra situación? Muchas gracias, doctor. Dale, gracias a ustedes por recibirme. Muchísimas gracias por su plática, doctor. La verdad es que es un tema muy interesante, sobre todo para todas las doctoras que estamos aquí presentes. Cerquita de la edad. Ajá, poquito nada más. Muy cerquita. Todavía falta eso. Y pues el Colegio de Médicas de Baja California otorga el presente diploma al doctor Moisés del Águila Soto, ¿okay? Por su excelente ponencia con el tema de osteoporosis. Muchísimas gracias. 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 Listo.